Hola, ¿qué tal amigos, hermanos en Jesucristo? Que Dios les bendiga. Quiero mandarles un saludo desde Nuevo Ideal Durango, México, hacia donde usted se encuentre. Este es su programa Jesucristo para el Mundo. Le da la bienvenida en esta hora. Queremos abordar un mensaje muy interesante que le quise poner por título: ¿Cómo se deben administrar los dones espirituales? Amigos y hermanos, este tema que usted va a escuchar va a ser muy importante porque vamos a adentrarnos a la palabra de Dios y a estudiar bien la palabra de Dios para darnos cuenta acerca de cómo se debe administrar los dones espirituales. Así que vayamos a Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Pido en esta noche que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en esta transmisión para poder dar una información segura, una información bien discernida acerca de esta doctrina de cómo se debe administrar los dones espirituales. Espíritu Santo de Dios, llénanos, ilumínanos. Espíritu de Dios, bendícenos. Dejamos ese tiempo para que tú, Señor, nos guíes y tu presencia, Señor, nos ilumine para entender bien tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, amigos y hermanos en Jesucristo, vemos que el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo precioso, es un tiempo bonito, hermoso, donde los dones del Espíritu Santo se están manifestando de una manera poderosa. Como dijo el libro de Joel, capítulo 2, y el libro de Hechos, capítulo 2, donde Joel dijo: en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí empieza a decir todo lo que hay que hacer: profetizarán, soñarán, verán visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos en ese tiempo precioso, amigos y hermanos, pero cabe señalar que hoy en día se han administrado muy mal algunos dones del Espíritu Santo, y hoy queremos enfocarnos con el don de lenguas. Bueno, cabe señalar y recalcar muy bien, amigos y hermanos, que estamos en el tiempo donde todos los dones del Espíritu Santo son vigentes. Si hay alguien que cree que ya no existe el don de lenguas o el de interpretación o el don de ciencia o el don de milagros, don de sanidad, don de discernimiento, si hay alguien que cree que ya no existen esos dones, lamento decirle que está muy equivocado. Hoy en día existen todos los dones del Espíritu Santo y vamos a enfocarnos, como lo dije, con el don de lenguas. Porque el don de lenguas es un don que se ha mal interpretado o mal usado en los tiempos que estamos viviendo. El apóstol Pablo le dedicó todo el capítulo 14 para explicarle a los corintios sobre el don de lenguas, cómo se debe usar, cómo se debe administrar. Porque en el tiempo de los corintios se estaba usando mal el don de lenguas. Había muchos dones, pero en el don de lenguas había cierta rivalidad y ciertos problemas, y el apóstol Pablo les aclaró bien cómo se debe administrar el don de lenguas. Y veamos nosotros este versículo que acabamos de mencionar, 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Todos los que hemos venido a con Cristo y lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, el Señor nos ha dado dones que son regalos del Espíritu Santo. Regalos. Entonces, debemos mencionar esto. Desde el capítulo 12, desde el versículo 8, empieza a hablar sobre los dones y quiero enfocarme un poquito en eso. Dice 1 Corintios 12:8, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro el don de fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí miramos una serie de una parte de los dones del Espíritu Santo. Y si usted se fija, el Espíritu Santo estuvo colocando los dones más importantes al principio, como lo miramos, el don de sabiduría. Eso es muy importante. El de ciencia, el de fe, el de sanidad, el de milagros. Pero si usted se fija, al último deja el don de lenguas. ¿Por qué nos enfocamos con el don de lenguas hoy? Porque hoy en día se está mal usando este don. Y la gente cuando oye a alguien hablar en lenguas piensa que es algo muy grande. Pero lo primero y lo más importante que el Espíritu Santo puso aquí en esta lista es el don de sabiduría. Que ese don es muy importante. Todos los dones son importantes, pero el Señor puso al último el don de lenguas. Porque hay gente que lo pone al principio y esto se está mal interpretando aquí en la palabra de Dios. Pero vamos a adentrarnos ahí pues. Dice la palabra, allí mismo, si leemos hasta el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo aquí nos está enseñando de que los dones que Él quiere darnos a cada uno de nosotros no son los que nosotros queremos, no son los que nosotros le pedimos, son los que Él quiere y no los que nosotros queremos. Es bueno anhelar los mejores dones, es bueno, pero el Espíritu Santo va a dar los dones que Él quiere a quien quiere. Así que no es bíblico, mis queridos amigos y hermanos, que todos los que hemos venido a con Cristo hablemos el don de lenguas, porque estamos enfocados en este tema, en el don de lenguas. No es bíblico que cada persona que ha recibido a Cristo, que ha sido bautizado, ungido, sellado por el Espíritu Santo, tenga necesariamente que hablar lenguas. No, amigos, porque el Espíritu Santo a uno les dio el don de lenguas, a otro les dio la interpretación de lenguas, a otro les dio el don de sabiduría, a otros el don de fe, a otros el don de milagros, a otros el don de ciencia. Entonces el Espíritu Santo allí en la iglesia a uno les dio unos dones y a otros otros. No todos van a tener los mismos dones. Así que no es bíblico que en una iglesia todos tengan que hablar lenguas para que den evidencia de que el Espíritu Santo está en ellos. Eso no es bíblico. Número 1. Número 2. La palabra lengua en el griego es la palabra glosa, que significa idiomas. Ahora, ¿qué son las lenguas? Las lenguas son idiomas, queridos amigos y hermanos. Idiomas, como la lengua en alemán, la lengua en ruso, la lengua en hebreo, la lengua en griego, la lengua en inglés, la lengua en chino, la lengua en español, la lengua en portugués. Son idiomas, que nos quede bien claro que son idiomas. En el capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto sobre los 120 en el día del Pentecostés, se asentaron como lenguas de fuego a cada uno de ellos, y esas lenguas de fuego eran idiomas, porque la Biblia nos dice bien claro que allí, en ese lugar, en Hechos capítulo 2, quiero dar mención un poquito. Allí había gente de varios países y de varias lenguas. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, por favor, vamos a verlo. Dice ahí el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo le daba de los 120, algunos hablaban en un idioma, otros en otro idioma. ¿Por qué el Espíritu Santo les daba que hablaban en idiomas? Porque allá había gente de muchos países. Escuchen esto. Dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escuchen, en su propio idioma. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues los hemos nosotros oído hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, escuche, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Ay, aleluya! ¡Qué maravillosa predicación estamos escuchando hoy! Cuando el Espíritu Santo de Dios llega sobre los 120 en el aposento alto, en el día del Pentecostés, todos esos 120 estaban hablando como unos 20 o más idiomas y la palabra que estaban hablando en el idioma de cada quien era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que quede claro que las lenguas son idiomas. Las lenguas no solamente balbucear con tu lengua y decir rabachaba ramakata sotorrala katachotorroba. No es solamente repetir ciertas balbuzaciones de tu lengua. Eso no son lenguas. Lenguas es que tú hables en inglés, en chino, en ruso, en alemán, en italiano. No sé, esas son lenguas, son idiomas. Queremos que quede bien claro esto, por favor, para poder saber cómo se debe administrar el don de lenguas en una iglesia. Vemos nosotros que vamos a enfocarnos con este último de los dones que estamos hablando, que es el don de lenguas que se ha malinterpretado en el tiempo que nosotros vivimos. Ese don de lenguas ha abarcado mucho lugar en personas que oye a la gente hablar en lenguas y les gusta escuchar a las personas que hablan en lenguas, y hay iglesias que están llenas de personas solo porque se manifiesta el don de lenguas o el don de profecía. Y quiero decirles algo, sí es bíblico esto, pero tenemos que administrarlo como dice la palabra de Dios. Por eso hoy está habiendo un desorden en el don de lenguas en las iglesias, o también hay personas que hablan lenguas que son de otras religiones, y hay una confusión en eso, y lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. El don de lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo que no se está administrando bien, y vamos a verlo aquí. Aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, quiero que leamos muy claro esto, amigos y hermanos. Dice el apóstol Pablo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjense bien, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen dones de lenguas. Una vez más, el apóstol Pablo, el don de lenguas lo está poniendo en la lista mero abajo. No porque no sea tan importante, pero él pone lo más importante, el orden. Y dice ahí en el versículo 29, ¿son todos apóstoles? No, en una iglesia no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? Tampoco. En una iglesia no pueden ser todos apóstoles ni profetas. ¿Son todos maestros? No, claro que no. ¿Hacen todos milagros? Tampoco, porque Dios le ha dado un don a cada uno. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. Dios ha escogido a ciertas personas con el don de sanidad, pero no a toda la iglesia. Escuchen bien, ¿hablan todos lenguas? Tampoco. El apóstol Pablo está haciendo una mención de que en la iglesia no todos hablan lenguas, solamente aquellos a quienes les es dado este don, pero no todos hablan lenguas. Hay iglesias que hoy en día todos están orando en lenguas, están hablando en lenguas y no saben ni siquiera qué están diciendo. No tienen la interpretación de ese don que Dios les está dando. Entonces,
Dice ahí el apóstol Pablo que no todos tienen dones de lenguas. Así que si en tu iglesia te dicen tú tienes que hablar lenguas y te quieren obligar a que ores en lenguas o hables en lenguas, si no tienes el Espíritu Santo, lo siento, con el dolor de mi corazón quiero enseñarte que la Biblia dice que no todos hablan lenguas y que el Espíritu Santo da el don que Él quiere a quien Él quiere. Nosotros no podemos elegir el don. Oh, yo quisiera hablar en lenguas también. Nunca he hablado. Y mi anhelo es hablar en lenguas, en otro idioma. Pero Dios no me lo ha dado. Pero me ha dado otros dones, otros ministerios. Entonces, el don de lenguas, amigos hermanos, no es la única evidencia de que tú tienes el bautismo, de que estás lleno, de que estás sellado y ungido con el Espíritu Santo. No es solamente el don de lenguas. El don de lenguas es uno de los muchos dones. Pero hay varias manifestaciones en que tú te vas a dar cuenta que tú tienes el Espíritu Santo, que has sido sellado, ungido y bautizado por el Espíritu Santo, cuando tienes el don de sabiduría, el don de ciencia, o tienes el don de fe, o tienes don de sanidad, o tienes el don de liberación, o cualquier otro don que tengas, es una manifestación de que el Espíritu Santo de Dios está en ti y estás bautizado, sellado y ungido con el Espíritu Santo. Por eso aquí en 1 Corintios 12:7, el apóstol Pablo menciona y dice que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. O sea, el Espíritu Santo se va a manifestar en ti con los dones que Dios te ha dado. Yo conozco personas que Dios les ha dado 2, 3, 4, hasta 5 dones del Espíritu Santo. Conozco a personas que solamente uno se les ha mirado. Pero todas esas personas no tienen los mismos dones, tienen dones diferentes. Queremos que eso quede bien claro, que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son misioneros, no todos tienen dones de sanidad, no todos hablan lenguas, solo a los que Dios les ha dado ese don. Que quedemos bien claro en eso. Ahora, veamos también, por favor, allí, 1 Corintios 14, del versículo 1 al 15. Escuchen muy bien esto, por favor. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y tenemos que entender bien qué es profetizar. Porque dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahora, ¿quién es el que profetiza? El que profetiza es el que habla la palabra de Dios bien entendida en el idioma en que está ahí en ese lugar y exhorta, consuela y edifica. Dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque el que habla en lengua, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hasta ahí en el versículo 5 nos estamos dando cuenta de que el Señor no impide que se hablen lenguas en la iglesia. Pero lo que dice el Señor, que el que habla en lenguas debe hablar para pedirle a Dios que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si se están hablando lenguas en tu iglesia y no hay quien las interprete, no hay edificación. La Biblia prohíbe que tú hables en lenguas si no hay quien interprete para poder edificar a la congregación. Hay iglesias donde todos están hablando en lenguas y les digo, ¿y sabes lo que estás hablando? Dice, no, el Espíritu Santo me tocó para hablar en lenguas, pero ¿sabes lo que estás hablando? Pues no. Entonces, si tú no te da a Dios la interpretación, no puedes hablar en lenguas allí en la iglesia. El Espíritu Santo así enseña la Biblia. Vamos a seguir allá adelante. Luego dice, allí el versículo
8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua, escuchen bien, amigos y hermanos, para que podamos edificarnos. Esto es para edificarnos, para que nos demos cuenta de cómo se debe administrar este don tan bonito que es el don de lenguas. Dice, escucha bien, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra, escucha bien, bien comprensiva, cómo se entenderá lo que dices, porque hablarás al aire. Entonces, la palabra de Dios dice que si tú hablas en lenguas, allí en la iglesia, debes dar esa palabra bien comprensiva. Si tú hablas en lenguas, la interpretación que tú vas a dar o que Dios te va a dar para que tú des, debe estar bien comprensible. No con que se me hace que el Señor dijo esto, creo que el Señor dijo esto. Debe estar bien comprensible. Escucha bien que estamos hablando de que las lenguas son idiomas. Se ha hecho un estudio, y lo digo con todo el amor y con todo el respeto que se merecen todos los hermanos que hablan en lenguas. Los respeto y los amo en Jesucristo. Pero se hizo un estudio donde se grabó en una iglesia donde se estaban hablando lenguas y se grabaron los sonidos, las palabras en lenguas y se llevaron a traducir a un traductor y se dieron cuenta que ninguna de esas lenguas que estaban hablando pertenecían a un idioma. Algunas palabras se parecían a un idioma, pero eran palabras que no siquiera edificaban a la iglesia. Entonces, nosotros debemos tomar muy en cuenta, amigos y hermanos, que cuando el Espíritu Santo nos da el don de lenguas y hablamos en lenguas, es para edificar a la iglesia y debe haber interpretación. Y no solamente un solo intérprete, debe haber varios con el don de interpretación para que todos estén de acuerdo que lo que se está hablando en lenguas es así. Y el Espíritu Santo está hablando palabra de revelación poderosa. Y si no hay 2 o 3 o 4 que interpreten, porque uno solo no es suficiente. Debe haber por lo menos 2 o 3 testigos del idioma que se está hablando, que esté bien comprensible. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos ahí pues adelante. Escucha bien. Dice ahí en 1 Corintios 14 que estamos, el versículo 12. Dice, versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. O sea, no se van a entender. Si yo hablo con un alemán o con un inglés, yo no voy a entender su idioma si yo no sé la lengua. Que no nos podemos edificar si no hay quien interprete. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones espirituales son para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla, escuche bien, en lengua extraña, pida en oración el poder interpretarla. Porque hay gente que habla en lenguas y no sabe ni qué está hablando. Y lo que nos llama la atención a muchos que hemos oído a personas que hablan en lenguas es que no salen de las mismas palabras. Dicen las mismas palabras, las mismas, no salen de allí. Cuando Pedro habló y habló en lenguas, les habló un idioma claro, un mensaje claro del Evangelio, y Pedro no estaba repite y repite lo mismo. Pedro estaba siguiendo la secuencia de hablarles el plan de salvación a todos los que estaban allí, que no hablaban su misma lengua. Y Pedro, con el don de lenguas, les está hablando claro el mensaje. Dice el versículo 14, amigos y hermanos, pero si yo oro en lengua desconocida, dice Pablo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso el apóstol Pablo está diciendo a esa iglesia de los Corintios y a la iglesia en que vivimos, que si hablamos en lenguas y no entendemos lo que decimos, nuestro entendimiento queda sin fruto. Por eso dice, el que hable en lengua extraña, pida
en oración poder interpretarla. Señor, dime qué estoy hablando, qué significa esto. Dice verso 15 de 1 Corintios 14. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea, si tú hablas en lenguas, debes hablar con entendimiento, palabra clara, discernida. Las lenguas, amigos hermanos, con respeto lo digo, no es un circo, no es un show. No, amigos hermanos. Las lenguas bien discernidas y las lenguas bien, ¿cómo se dice? Administradas en la iglesia deben estar claras, no debe haber dudas. Dice verso 16, pero si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Si está una persona en mi congregación y viene a hablar en chino mandarín y empieza a hablar en chino mandarín, ¿yo cómo voy a decir amén, gloria a Dios, si no entiendo lo que él está diciendo? Pero si él está hablando en chino mandarín y él interpreta esa lengua, entonces yo voy a poder decir amén. Y le va a interpretar a mi idioma, a español, para que yo lo pueda entender. Por eso en la iglesia que se hablan lenguas, si no se entiende lo que dicen, no sirve de nada estar hablando lenguas. Para nada. Escucha bien. Vamos a ver aquí en la palabra. Dice Pablo, verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, escucha bien, amigos, hermanos, que tú hablas lenguas, escucha bien, para que Dios te bendiga y tú puedas administrar bien ese hermoso don. Escucha bien, dice, pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, 5 palabras en mi idioma, 5 palabras que la gente entienda, dice ahí, con mi entendimiento para enseñar a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, si se hablan lenguas y no hay intérprete y no hay entendimiento, no hay discernimiento, no sirvió de nada, dice el apóstol Pablo. Es mejor 5 palabras con mi entendimiento. Decir, Cristo te ama y viene por ti y Él quiere que te arrepientas. Eso está más claro que hablar en lenguas, en idiomas que no podemos entender. Amén. Gloria a Dios. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed sabios en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Porque la iglesia de Corintio tenía ese gran problema, que la iglesia de los Corintios competían con el don de lenguas. Y eso es lo que está sucediendo hoy también en día, que se está usando mal este hermoso, maravilloso don de Dios. No se está usando como debe de ser. Y el enemigo ataca ciertas congregaciones para que no tengan esa interpretación, para que no tengan ese discernimiento, ese entendimiento y solo hablen por hablar sin que la iglesia se edifique. Debemos tener mucho cuidado en eso, amigos y hermanos. Ahora, escucha muy bien esto. Allí en 1 Corintios 14, vamos a ver desde el 22. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, escucha bien, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? O sea, va una gente incrédula a escuchar la palabra de Dios y todos están hablando en lenguas y no entiende nada. Él va a pensar que todos están locos y es piedra de tropiezo para ellos. Por eso las lenguas se tienen que hablar con entendimiento, con discernimiento, con interpretación, para poder tener una buena edificación en la iglesia, aún con los oyentes incrédulos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es conocido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrando sobre el rostro adora a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. Cuando alguien profetiza
Y nosotros entendemos bien en la palabra que profetizar es declarar la palabra que ya está escrita sobre la vida y el corazón de las personas. Como por ejemplo, llega un incrédulo y tú estás hablando la palabra y la estás profetizando, la estás declarando, le estás diciendo a la gente lo que está escrito y le dices, el Señor te dice que sus ojos están puestos sobre los justos y sus oraciones atentos a sus oídos. Y cuando el incrédulo escucha eso, él dice, wow, yo le pedí a Dios que me diera una palabra y Dios le dio una palabra profética escrita en la palabra y él se va a gozar. Pero si tú les hablas en lenguas y ellos no entienden, se van a quedar sin entendimiento y hasta se van a molestar porque dice la palabra que ellos van a pensar que uno está loco cuando no habla en una lengua que pueda tener una interpretación y poder entender ellos qué es lo que se está hablando. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces veamos, por favor, 1 Corintios 14, 27, escucha bien, dice ahí, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Escucha bien, dice que si alguien está hablando en lenguas, en otro idioma, dice que no todos pueden estar hablando en lenguas. Eso no es bíblico, amigos. Toda la iglesia habla en lenguas, todos oren en lenguas, todos hablen lenguas. Eso no es bíblico, amigos hermanos, no es bíblico. Dice la palabra que si alguno habla en lengua extraña, sea 1 por 2 o a lo más 3. Que uno solo hable, o 2 o 3, los más que pueden hablar lenguas, allí en la iglesia son 3 nada más. Y que uno interprete lo que están diciendo esos 3. Entonces, si no hay este orden, las lenguas no van a edificar a la iglesia y no son de bendición para la iglesia. Cuando no está bien discernida, cuando no hay edificación y cuando no hay interpretación, amigos hermanos. Dice, y si no hay intérprete, dice el verso 28, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No hable en la iglesia en lenguas para la iglesia. Habla para ti mismo y para Dios. Pero tú no puedes alzar la voz y empezar a hablar en lengua si no hay quien interprete lo que tú estás diciendo. Y eso es bíblico. En la iglesia no puedes hablar en lenguas si no hay quien interprete. Y no es bíblico que tengas que hablar todos en lenguas, toda la iglesia en lenguas, o 8, o 10, o 15, o 20 en lenguas. No. El orden es 1, 2 o 3 que hablen en lenguas y uno que interprete, por lo menos uno. Pero si hay más que interpreten, ¡qué bendición! Ahora, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Miren, hermanos, esto es algo maravilloso, la palabra de Dios, porque este tema que tenemos del don de lenguas se ha malinterpretado y debemos nosotros conocer cómo se usa este don tan bonito. Es vigente y es del Espíritu Santo, pero vamos a ver cómo se usa o cómo se debe usar conforme a la palabra de Dios. Escucha muy bien. Dice el versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando el apóstol Pablo nos habla que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, quiere decir que tú no puedes decir que no puedes controlar el don de lenguas, que no puedes controlarte, porque dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Dice la palabra de Dios que debemos de ser sobrios. Allí en 1 Pedro 5, 8. Y también en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tú tienes que autodominar. O sea, el don que Dios te da, tú debes saberlo administrar. Usted no puede decir, es que estoy hablando en lenguas y no me puedo parar de hablar en lenguas y no sé lo que estoy hablando. Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Claro que sí. Entonces dice ahí verso 33, pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
¿Se fijan ustedes cómo el Señor está aquí enseñándonos algo maravilloso y poderoso? Ahora vamos a terminar este capítulo ahí mismo con el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. Dice, así que hermanos, escuchen bien, todos mis hermanos y amigos, así que hermanos, procurad profetizar. O sea, es más importante en la iglesia que profetices a que hables en lenguas. ¿Qué es profetizar? Ya lo mencioné. Estar hablando de lo que ya es escrito en la palabra, profetizar la palabra. El que profetiza habla a los hombres, dice 1 Corintios capítulo 14. Habla para edificar, consolar y exhortar. Entonces, cuando tú vas a la iglesia y te sientas a escuchar la predicación, Dios te edifica, te exhorta y te consuela. Eso es profetizar con la palabra de Dios al corazón de las personas. Así que, hermanos, procurar profetizar, dice, y no impidáis el hablar en lenguas. No se le debe impedir a nadie que hable en lenguas. Pero dice, hágase todo decentemente y con orden. Aquí es el secreto. No podemos impedir a alguien que hable lenguas en la iglesia. Habla todo lo que el Señor te da, pero todo con el orden de Dios. Que tú sepas lo que estás hablando, que pidas la interpretación a Dios, que sepa lo que estás diciendo, que alguien más interprete lo que tú estás diciendo, para que haya por lo menos 2 o 3 testigos de que lo que tú estás diciendo es real, que el Espíritu Santo te está dando. Es el orden de Dios. No se debe impedir hablar en lenguas, pero todo con el orden. Ahora, si no está el orden, entonces sí se debe impedir el hablar en lenguas. Como dice ahí la palabra de Dios, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi lengua que 1000 o 10,000 en lengua desconocida. Amén. Y si no hay quien interprete, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Ese es el orden de Dios. Yo no sé por qué muchas iglesias tienen este desorden de que todos hablando en lenguas y todos hablando cada quien su manera y no saben ni lo que están diciendo y dicen y repiten las mismas palabras y las mismas palabras y las mismas palabras y no hay una conversación así clara como el apóstol Pedro en su primer discurso allí en el libro de los Hechos, en el aposento alto, donde él habló en lenguas y su discurso llegó a mucha gente de varios idiomas. ¿Y qué crees? Se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas. Y no eran solamente judíos, eran de muchas ciudades. Se convirtieron 3,000 personas en el primer discurso del apóstol Pedro, que les habló en lenguas y entendieron allí. Entonces, en la iglesia no se debe de estar, repite y repite las mismas frases. Rabachaba ramakata satorro, rabachaba marrakata. Es un ejemplo, yo no hablo en lenguas. Y me disculpo, no estoy tratando de exponer a nadie, solo es un ejemplo. No se debe de estar repitiendo las mismas y las mismas palabras. Porque las lenguas es una conversación. Es como si yo aquí a usted le estoy diciendo, miren hermanos, Cristo los ama. 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 Y te lo repito 20 o 30 veces. Eso no es una conversación. Pero si yo te digo, mira, Cristo te ama, te está buscando, Él sabe tu sufrimiento, Él tiene la solución a tu problema, Él quiere que dejes las drogas, que abandones tu pecado, porque Él te ama y Él quiere transformar tu vida, y Él quiere sacarte la victoria, y Él sabe que tú tienes una necesidad en tu corazón, y Él te va a sacar adelante. Entonces es una conversación. Las lenguas es una conversación, una revelación de Dios. Dios no solamente está repite y repite la misma palabra. Por eso, en muchas iglesias solo puras repeticiones de lenguas, puras repeticiones. Ahora, escucha esto porque quiero que entendamos bien. Solo me quedan 5 minutos ya para terminar. Vemos nosotros, allí en 1 Corintios, que acabamos de leer, el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso no se nos debe de olvidar para nada, para nada. Entonces, ¿para qué son las lenguas en la Biblia?
son una señal de la manifestación del Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 22. Número 2, son para ministrar el Evangelio. Hechos 2, 14 al 41. Número 3, son para edificarse a sí mismo y para edificar a la iglesia. 1 Corintios 14, 4 al 5. Escucha bien porque estoy a punto de concluir. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo en una persona, escucha bien, con respeto lo digo, no es solo hablar en lenguas. La única evidencia de que se sepa que tú tienes el Espíritu Santo y estás bautizado, ungido, sellado, no es solo que tú hables lenguas. Si te dicen, oh, ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, ya estás hablando en lenguas, no es solo el hablar en lenguas, queridos amigos hermanos. ¿Por qué? En Hechos 14:31, ahí dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y no estaban hablando en lenguas. En Hechos 2:4 estaban llenos del Espíritu Santo, igual que en Hechos 4:31, y ahí se hablaban en lenguas. O sea, no es la única evidencia el hablar en lenguas para que tú te des cuenta que estás bautizado en el Espíritu Santo. Por eso es importante esto, para que entendamos bien, amigos y hermanos, por el amor de Dios. En 1 Corintios 12:31, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de todos los dones del Espíritu Santo y llega ahí en 1 Corintios 12:31, dice, procurad pues los dones mejores. Oh, vamos, queremos que Dios nos bendiga con los dones mejores. ¿Cuál don quieres tú? El don de sanidad, qué bueno, procúralo. El don de milagros, el don de ciencia, el don de lenguas o el don de interpretación, don de discernimiento, don de milagros o don de fe, don de sabiduría. Anhela los mejores dones, dice la palabra de Dios. Está bien que los anheles y los procures, y Dios te va a dar el que Él quiera, no el que tú quieras, pero Dios te va a dotar con dones del Espíritu Santo. Dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Escucha bien, la gente se está discutiendo por el don de lenguas. Y que es que si debemos hablar el don de lenguas, y es que si no hablas en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu Santo, y es que debes hablar las lenguas, y hacen énfasis en eso, y no solo en eso, en todos los dones del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, miren, no es lo más importante, los dones del Espíritu Santo. Yo les muestro un camino más excelente. ¿Cuál? El amor. Capítulo 13 de 1 Corintios, verso 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, hay personas, escucha bien, lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, que hablan lenguas y ellos dicen que son lenguas angelicales. Escucha bien, ¿cuáles son esas lenguas angelicales? El apóstol Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, él dijo, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no soy nada. Ahora, ¿cuáles son esas lenguas angélicas? Pablo no dijo que él estaba hablando, dijo, si yo hablara. Ahora, en la Biblia tenemos 3 visitas del ángel Gabriel. El ángel Gabriel es un ángel mensajero. Una de las veces que visitó fue a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y ya le dijo que iba a tener un niño en su vejez, etc. Y se lo dijo en el idioma que hablaba Zacarías. No se lo dijo en otro idioma fuera del idioma que hay aquí en el mundo. El ángel Gabriel fue y visitó a la Virgen María y le dijo, mira, vendrá sobre ti el poder del Altísimo y ese será llamado Hijo de Dios. Y le habló en el idioma en que hablaban los hebreos. Le habló en hebreo a la Virgen María. Luego llegó también con Daniel, el profeta Daniel, y llegó el ángel Gabriel a Daniel y le dijo, mira Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón para consultar al Señor, fue escuchada tu oración. Y el idioma que le habló el ángel Gabriel a Daniel fue en hebreo, en el idioma en que hablaban. No es que Daniel o la Virgen María o Zacarías entendieron el idioma de los ángeles en otra lengua. No,
Por eso, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Hay gente que piensa que está hablando lenguas angélicas, pero aunque tú hablases lenguas angélicas, tú debes tener la interpretación de lo que tú estás hablando. Usted no puede decir, es que no entiendo, son lenguas angélicas. La Biblia dice que debes tener la interpretación, debes pedir la interpretación de esa palabra que tú estás hablando. Qué interesante mensaje. Entonces Pablo nos dice, yo les muestro un camino más excelente, el amor. Amén. Entonces, los dones son maravillosos, los dones del Espíritu Santo, pero sobre los dones están los frutos del Espíritu Santo. Es más importante que tú tengas los frutos que los dones. Es más importante que se manifiesten en ti los frutos del Espíritu Santo que los dones. Las dos cosas son importantes, pero el camino más excelente, y dijo Pablo, lo más importante es los frutos del Espíritu Santo. Y Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de los frutos del Espíritu, y el primer fruto es el amor, el gozo, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, etcétera. Ahí nos hablan de los frutos. Hay gente que habla lenguas y no tiene frutos del Espíritu Santo. Ahora, si usted tiene los dones del Espíritu Santo, pero no tiene frutos, de nada le sirve, dice el apóstol Pablo. Si yo hablo en lenguas, pero si no tengo amor, no soy nada, de nada te sirve. El que tiene los dones del Espíritu Santo, escuche, tiene estas características. Es la persona más humilde que puede haber. Es la persona más sencilla, más noble, más educada y con mucho amor. A esos conceptos debes tener tú. Si tú hablas en lenguas, obviamente debes tener los frutos del Espíritu Santo. Y son los más importantes. Porque hoy en día hay personas que hablan lenguas solo para impresionar. Cuando alguien empieza a rabachaba, ramakasata, robocasa, cuando alguien empieza a hablar y la gente como oye algo diferente se impresiona, y hay personas que quieren impresionar a las personas. Se les sube el ego. Eso está mal, amigos, hermanos. Con respeto y con amor de Jesucristo, yo se lo estoy hablando en esta noche. Que si tú hablas lenguas, debes ser una persona amorosa, sincera, fiel, no traicionera. Debe ser humilde, sencilla, noble, educada, con mucho amor. Las personas que tienen esos conceptos y que hablan lenguas y que tienen el don de interpretación y alguien más interprete, mis respetos. Adelante. Si tú hablas lenguas en la iglesia y tienes el don de interpretación, tú debes interpretar y alguien más debe interpretar. Y si el Señor te está usando con el don de lenguas y lo estás usando bíblicamente, te felicito. Adelante. Cada vez que el Señor te toque para hablar en lenguas, adelante. Porque Dios tiene gran bendición para edificar a la iglesia, para que haya bendición, adelante. Pero si no estás con el orden de la Biblia, apégate al orden. Porque al contrario, tú estás en pecado y estás desordenadamente hablando lenguas. Amén. Amigos, hermanos, gracias por estos 45 minutos o 50 que hemos estado aquí con esta gran conferencia sobre cómo usar los dones del Espíritu Santo, cómo se manifiestan. Hoy solamente nos enfocamos más en el don de lenguas. Espero de que usted haya entendido bien. Lea su Biblia. 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Lea esos tres versículos, tres capítulos, y usted se va a dar cuenta, amigos hermanos, si está en el orden de Dios o fuera del orden de Dios. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches. Quiero solamente orar por ti un minuto. Padre amado, en el nombre de tu santo y amado Hijo Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta enseñanza. Y yo te ruego, Padre, que la gente que está recibiendo esta enseñanza la reciba con amor, Dios mío. La reciba, Padre, y pueda, Señor, empezar a administrar bien ese don que tú les has dado. Padre amado, bendíceles, empodérales, manifiéstate en ellos, Dios mío.
Gracias por tu bendición, Señor. A veces queremos, Padre, anhelar los mejores dones y está bien anhelarlos, pero tú le das el que tú quieres a quien tú quieres. No a todos das los mismos dones. Yo te doy gracias por los que me has dado a mí, Señor, por los dones que me has dado, por los ministerios que me has dado. Y Dios mío, si tú un día me quieres dar el don de lenguas, yo lo recibo en el nombre de Jesucristo. Pero me apego a tu palabra, Señor, con el orden que tú has establecido para que esto sea una gran bendición para las personas. Padre amado, gracias te doy en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos, un saludo, un abrazo desde Nuevo Ideal Durango, México, hacia el mundo. Jesucristo para el mundo, nuestro programa le da las gracias y lo espero aquí con una predicación más. El Señor lo bendiga y siga adelante, busque más de Dios, ore, ayune. La oración y el ayuno es importante para su vida espiritual, para ser sensible y escuchar la voz del Espíritu Santo para que te hable y te diga lo que debes de hacer por medio de su palabra y por medio de lo que el Señor te va a estar mostrando. Que Dios te bendiga grandemente. Un saludo, un abrazo. Muy buenas noches. Muchas gracias.